vamos a ver. Perfecto. Chicas y chicos, vamos a iniciar lo que es nuestra penúltima sesión, donde estaremos hablando mediante una retroalimentación de los subsidios y las licencias. También estaremos hablando del Ministerio de Trabajo y su oficina virtual, el CIRLA, que es la plataforma que se utiliza para subir los formularios de GT. Vamos a ver cuáles. Y también vamos a estar hablando un poco de la nómina. ¿Por qué? Porque en el Código de Trabajo de República Dominicana se expresa mediante los artículos correspondientes cuál es el porcentaje de pago de las horas extra, cuánto dura una jornada de trabajo, entre otros procesos. Así que estos temas están interconectados unos de otros. Antes de iniciar, vamos a dar una pequeña retroalimentación. ¿Qué es una licencia médica? Mira, una licencia médica es el documento oficial permitido por un médico autorizado que certifica la incapacidad temporal de un trabajador para desempeñar ciertas funciones laborales, justificando así su ausencia del centro de trabajo por razones médicas. Estas deben ser debidamente comprobadas. En el marco del ordenamiento jurídico dominicano, este documento activa un conjunto de derechos, no solo los derechos a los trabajadores, sino también los derechos humanos, de que si estás enfermo, no estás en disponibilidad de ejercer una labor, debes tener un reposo o un descanso. Y las obligaciones, tanto para el empleado como para el empleador, tienen unos criterios a tomar en cuenta. Es decir, se suspende este proceso de obligación de trabajo con una razón justificada que sería la licencia médica. ¿Qué debe contener esta licencia médica? Nombre completo del paciente, diagnóstico, periodo de reposo, firma y sello del certificante o del médico certificante, número del S4 o S4 del galeno, llamado también médico, y fecha de emisión y vigencia. Hay varios tipos de licencia médica en República Dominicana. Está la licencia médica de enfermedad común. Esta licencia, como su nombre lo dice, cubre padecimientos que no tienen un origen laboral. Es gestionada a través de la CISALRIL en caso de que la licencia médica cumpla con los criterios establecidos para un subsidio de enfermedad común. Está la licencia de maternidad y lactancia o conocida también como licencia pre y postnatal. Se establece mediante la ley 87-01 y el Código de Trabajo que garantiza, el Código de Trabajo hay que actualizarlo un poquito, pero ya se hizo una renovación, que son 14 semanas de descanso pre y postnatal. Pueden dividirse 7 y 7, pero lo óptimo sería 6 semanas prenatal y un mínimo de 8 semanas postnatales. El subsidio de la maternidad cubre el 100% del salario cotizable. Este lo paga la CISARRIL a la gerencia, a la empresa, y la empresa debe hacer el pago correspondiente a la empleada. Profe, ¿qué sucede cuando la CISARRIL no le paga a la empresa? De igual manera, hay un convenio de protección a la maternidad donde la empresa debe cubrir este periodo hasta que le hagan también la devolución mediante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Hay un descanso específico que es el descanso de lactancia y en República Dominicana, lamentablemente, muchas entidades no lo cumplen. El derecho del descanso o el reposo o el intervalo de lactancia es el siguiente. Dentro del derecho que está a una trabajadora que ha sido madre, se le corresponden o le corresponden 3 descansos diarios de 20 minutos o su equivalente a 1 hora dentro de su jornada laboral para procesos de lactancia. Esto porque la Organización Mundial de la Salud determinó que los bebés de 6 meses para abajo
necesitan lactancia exclusiva o es preferible lactancia exclusiva para una buena nutrición. Entonces, este descanso correspondiente es para procesos de lactancia. Este descanso no puede ser descontado. Muchas personas lo que realizan, si la empresa tiene todo bien organizado, son 3 descansos de 20 minutos para hacer la extracción de la leche materna y obviamente el proceso de conserva de la misma. Hay otras instituciones que lo que realizan es juntar estos 3 descansos y le da 1 hora adicional, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, bueno, al final de su jornada, o sea más extenso el descanso intermedio. Perfecto, que vamos a hablar de las jornadas de trabajo. ¿Dónde se encuentra esto? Esto está en el artículo 240, disculpen, del Código de Trabajo. Antes de continuar, quiero ir con ustedes al artículo 240 del Código de Trabajo. Deme un momentico. Mírenlo acá. Durante el periodo de la lactancia, la trabajadora tiene derecho en el lugar de trabajo a 3 descansos remunerados durante su jornada de 20 minutos cada uno, como mínimo, con el objeto de amamantar al hijo, o continuar el proceso de estimulación para la leche materna. Esto es muy delicado, sí, porque hay muchas instituciones que no lo ejercen. Si pueden, por favor, en el área de chat me comentan si ustedes han visto organizaciones, empresas que sí realizan el descanso por lactancia. Me lo comentan acá. Por un mínimo, el tiempo donde la empresa tiene que otorgar este descanso tiene por establecido mínimo 3 meses después de que la embarazada o la nueva madre ingrese a la empresa, siempre y cuando el niño tenga ya 6 meses. Profe, pero eso es confuso, le explico. Lo mínimo que se debe establecer este proceso de descanso es hasta que el bebé cumpla los 6 meses. Pero lo ideal y lo que dice la ley sería un total de 1 año. Lamentablemente, muchos lugares en República Dominicana aún no contemplan esta parte y hay muchos inconvenientes. En el chat me dicen, por favor, si ustedes han logrado trabajar o saben de alguna empresa donde puedan disfrutar del descanso de la lactancia, no de la licencia. Recuerden que la licencia es una y la lactancia es otra. También tenemos otro tipo de licencias, que son las licencias por accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Esta la cubre de manera correspondiente IDOPRIL, el Instituto Dominicano de Protección de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Vamos a repasar, retroalimentar cuáles son los roles de la tesorería, de la CISARRIL y de IDOPRIL con el tema de las licencias médicas. Miren, la tesorería de la Seguridad Social es el eje central del sistema porque recauda las contribuciones, registra a los empleados y empleadores y distribuye los fondos a las instituciones especializadas. Sin un registro activo, es decir, si no está registrado de manera activa la TCS y las cotizaciones no están al día, el trabajador no puede acceder a ninguno de los subsidios. E independientemente la causa que esté ocasionando este retraso. Bien, entonces, la Tesorería de la Seguridad Social tiene el proceso del registro. Es obligatorio que los empleadores y los empleados estén registrados en la Tesorería de la Seguridad Social. Pero tenemos a la CISARRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales regula y supervisa el Seguro Familiar de Salud, autoriza y paga subsidios de enfermedad común, de maternidad y procesos de lactancia. Perfecto. Ahora, IDOPRIL
es el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Y en este proceso, este Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales administra el seguro de riesgo laboral, en el cual investiga accidentes, enfermedades profesionales, otorga prestaciones y promueve la prevención de los riesgos laborales en el trabajo. Vamos a dar un repasito de cuáles son algunos requisitos para que puedas aplicar a diferentes subsidios. Por ejemplo, el principal requisito es estar afiliado en la Tesorería de la Seguridad Social de manera activa, tener tus cotizaciones al día, una licencia médica válida y que el empleador haga un reporte oportuno. ¿Qué significa un reporte oportuno? Lo ideal sería un máximo de 48 horas después de un accidente laboral, pero, pero a veces esto no puede suceder y lo tenemos que hacer, por ejemplo, 24 horas laborales, 20, 48 o 72 horas, pero lo ideal es que sea lo antes posible. Profe, ¿hay otros requisitos? Sí, claro que sí. Para un pago por una incapacidad temporal que no tenga que ver con el trabajo, es decir, un subsidio de enfermedad común, el empleado debe poseer un mínimo de 12 cotizaciones en la tesorería de la Seguridad Social y la licencia debe ser superior a 4 días o más. Obviamente estar activo y que la licencia sea válida. Y para el proceso de riesgos laboral, no debe tener tanto tiempo, puede cubrirle desde el primer día, siempre y cuando tenga el registro oportuno en la TCS. Pero sí es muy importante que tenga todos los formularios y registros de la licencia con el aval de que fue de riesgos laborales. El proceso para el subsidio es técnicamente sencillo. Se le hace entrega de la licencia médica, se valida que está bien el documento, se ingresa a la CISARRIL y se registra y se somete a una evaluación en el cual la CISARRIL nos dice si fue aceptado, si tiene rechazo parcial o si fue rechazado completamente por una u otra razón. El subsidio por enfermedad común, vamos a recordar que equivale al 60% del salario cotizable del trabajador, 60% si es ambulatorio. Esto es muy importante. Ambulatorio significa si tienes una licencia médica en la cual puedes ir a tu casa. Pero si tú estás hospitalizado, es un 40% del salario cotizable. Cubre a partir del cuarto día de incapacidad y tiene un máximo de 26 semanas. Es decir, que si usted tiene licencias médicas que sean superiores o pasen de 6 meses, entre un mes y un mes, la CISARRIL solo le pagará hasta el sexto mes de licencia médica continua sobre el mismo diagnóstico. Después de los 6 meses, pues ya no tiene un aval correspondiente. Ya ahí sigue entregando su licencia, pero ni el empleador le paga ni le paga la CISARRIL. Para la maternidad, el subsidio es el 100% del salario cotizable de las 14 semanas que estarán fuera de la labor. Y riesgo laboral cubre en caso de caídas o golpes. También cobertura de mala postura ergonómica, accidentes con maquinarias y finalmente cubre riesgos psicosociales. ¿Quién puede leerme, por favor, lo que está en pantalla de los primeros dos apartados de la protección que hace IDOPRIL? Levantando la manita, por favor. Coraima. Buenas tardes, maestra. Me dijo las dos primeras. Sí, por favor. La primera, caída y golpes.
Primera causa de accidentes reportado en RD incluye caída de altura, tropiezos y golpes contra objetos. El empleador debe implementar señalizaciones y equipo de protección individual, EPI. Mala postura ergonómica. Riesgo creciente en empleados de oficina y manufactura genera trastorno. Perdón, profe, no estoy viendo bien. Trastorno musculoesqueléticos. La empresa debe promover pausas activas y estaciones de trabajo ergonómicas. Muy bien, excelente. ¿Alguien me puede leer las otras dos de la parte inferior, por favor? Me gusta mucho la última, por favor. Ariadna. Hola, Ariadna, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Hola maestra, bien las dos últimas. Por favor, sí. Accidentes con maquinaria, comunes en sectores de manufactura y construcción. Requieren protocolos de bloqueo, etiquetado, capacitación constante y supervisión activa por parte del empleador. Muy bien. Riesgos psicosociales, el estrés laboral, el acoso y el agotamiento profesional con reconocidos por la OIT y cada vez más considerados en la normativa dominicana como riesgos laborales prevenibles. Muy bien, excelente, maravilloso. Entonces, en este apartado, vamos nosotros a entender que hay varios riesgos correspondientes dentro del apartado de los riesgos laborales en República Dominicana. Mi pregunta es la siguiente. Ustedes tenían una tarea, ¿recuerdan? Donde ustedes tenían que buscar eh, algún riesgo, una actividad de su entorno de trabajo que también conllevara a un riesgo. ¿Alguien hizo esta tarea? ¿Alguien la hizo? Que me pueda decir el ejemplo de cuál fue la actividad que escogió y cuál fue el riesgo que descubrió. Nadie la hizo, chicas. Coraima. Bueno, maestra, en mi trabajo, el riesgo más probable que nosotros tenemos es el quemarnos, quemaduras por aceite. Nosotros cambiamos freidores con una gran cantidad de aceite caliente que tenemos que, o sea, yo no lo hago, pero mis compañeros sí tienen que cambiarlo y el aceite está caliente y puede derramarse porque los freidores tienen goma y están en una altura que fácilmente puede resbalar y caerse. Y intoxicamiento por químicos. Nosotros trabajamos con lo que es proquimia. A mí me pasó en estos días que me tocó limpiar la plancha caliente y usé el desgrasante frío por no querer usar el desgrasante caliente y casi me asfixio. Eso Wow. es un riesgo. Muy bien. ¿Y qué tipo de riesgo es el del desgrasante frío? ¿Recuerdas? No, En, ese no recuerdo. en Yo químico. sé que va con químico. Químico, muy bien. ¿Y el del aceite, cómo se llama? ¿Qué tipo de riesgo es el del aceite? Déjeme buscar. Ese paso, dígame, no recuerdo los nombres. Es un riesgo físico. El de quemarse, electrocutarse y demás son riesgos físicos. Ok. Muy bien, Danildi. Buenas tardes, maestra. Bendiciones para todos. Donde yo trabajaba anteriormente, nosotros teníamos una actividad la cual debíamos de hacer ciertas pruebas. ¿Me escuchan? Te escucho perfectamente. Ok. Donde se tenía que hacer ciertas pruebas de unas piezas con maquinarias. Ese es riesgo físico. Y también
teníamos una área donde esas mismas piezas la utilizábamos y le hacíamos ah, ciertas pruebas con un líquido bastante fuerte. Ese riesgo biológico. Mira, entonces hay una pequeña confusión acá, Danildi, para que sepas. Cuando hay un riesgo que conlleva o contempla una máquina muy grande, una máquina fuerte, se llama riesgo mecánico. Entonces, el que decías de la máquina de ensamblaje, la máquina de corte y eso es un riesgo mecánico. Y el riesgo... Disculpe, maestra. No, porque, o sea, hay diferentes máquinas y como era una máquina de donde yo podía, digamos, con partes del cuerpo manipular, o sea, las manos, ¿me entiendes? Y Sigue siendo un cuando la riesgo mecánico. utilizábamos, así, ok, ok, Todo lo ok. que incluye una máquina es riesgo mecánico. Puede ser una máquina de corte, de doblado, puede ser que nosotros entremos en la junta. Todo lo que sea una máquina es riesgo mecánico. Ahora, cuando nosotros tenemos frente a una estufa, ya la estufa no es una maquinaria para ningún proceso industrial, ningún proceso de corte, ningún proceso de... La estufa está ahí y nos puede caer algo. Igual cuando vamos en almacén, que se nos cae una caja encima, esa caja nos provoca un riesgo físico. Pero si es un montacargas que nos choca, por ejemplo, eso es un riesgo mecánico. Entonces, el otro apartado, me dijiste, Danildi, del que me habías dicho biológico, ¿cuál fue? Me dijiste. Sí, una área donde utilizamos un químico para hacer pruebas. Ese entonces no es un riesgo biológico, es un riesgo químico. El, No, el riesgo ok. biológico es cuando te enfermas por una bacteria, un virus. Por ejemplo, un riesgo biológico cuando las enfermeras estaban tratando personal de COVID y ellas se contagiaban por COVID. O cuando tú estás en un área de veterinaria y te pica una garrapata y te puede contagiar una infección. Esos son riesgos biológicos. Ahora, los riesgos químicos son los que surgen por la mezcla de diferentes componentes, como decir, que suben esos vapores, que el FAI, el cloro y el alisolín. El ejemplo más claro es cuando usted y a mí nos enseñaron en la escuela que el alisolín no se mezcla con cloro y nosotros hacemos un ácido, una explosión, una bomba y casi no morimos. Ese es un ejemplo del químico. Entonces, los productos de limpieza tienen un riesgo Ok, estaba un químico. poco confusa, Marta, entonces. No se preocupe, que para eso estamos aquí. Esta es la idea de que Muchas nosotros gracias. podamos dialogar. Adelante, Esmeralda. Buenas tardes, profe, ¿me escucha bien? Te escucho perfectamente, Esmeralda. Allá en el trabajo donde estoy, nosotros bregamos con máquinas calientes. Por ejemplo, si se dañó la máquina donde yo trabajo, se llama al mecánico. Vamos a poner que la máquina le caiga como una mano. Como la vez que yo le expliqué que cuando se va la luz, la máquina donde yo sello, ella baja. Sí. Entonces, vamos a poner que él se le quede una mano ahí agarrada. Eso sería entonces un riesgo físico. Riesgo mecánico. Aunque el daño es físico, al estar una máquina, se llama riesgo mecánico. Ah, ok. Y otro riesgo que hay allá también es el del supervisor, que lo jode mucho, y un psicosocial, porque imagínese. Eso es un riesgo psicosocial, el estrés, la presión, la ansiedad, el no poder dormir, todo eso puede conllevar, son riesgos psicosociales y o emocionales. Adelante, Ariana. ¿Me escucha? Le escucho perfectamente. Bien, en mi caso yo trabajo como secretaria en un bufete de abogados.
Entonces yo paso muchas horas frente a la computadora redactando documentos. Por eso yo diría que uno de los riesgos que tengo es el dolor de espalda, porque paso mucho tiempo sentada y casi sin moverme. También me afecta la vista, ya que estar tanto tiempo ahí mirando la pantalla me provoca cansancio visual, también me arden los ojos o me duele la cabeza. Y bueno, además el trabajo puede ser un poco estresante porque tengo que hacer documentos con mucho cuidado y cumplir con los tiempos. Entonces, eso. Muy bien, entonces vamos a clasificar los riesgos que nos acabas de comentar. Mira, por ejemplo, el riesgo que estás diciendo que duras mucho tiempo sentada es un riesgo ergonómico. Sí, riesgo de Ergonómico. ergonomía. Sí, se llama Ajá. riesgo ergonómico. Ujú. El riesgo de perder la vista sí es un riesgo físico, bien, Físico. de deterioro. Ujú. Y el riesgo, ya al final, el que me dijiste fue depresión, es un riesgo psicosocial o psicoemocional. Ok. Entonces, Ergonómico, físico y psicosocial. ven, entonces hay trabajos que tienen más de un riesgo y para nosotros es muy importante conocerlos. Esa tarea intenten realizarla, que es muy buena, este conocimiento interno, y yo sé que será de mucho, mucho provecho para ustedes. Ahora vamos a hablar, para finalizar, la retroalimentación, o sea, las obligaciones del empleador delante de la ley. ¿Qué exige la ley? Según el Código de Trabajo, la ley, que el código es la ley 16-92, se le obliga al empleador, a la empresa, a conservar el puesto de trabajo de esta persona en el periodo de incapacidad certificada. Básicamente, usted no puede desvincular a una persona que esté de licencia médica. También se le coloca acá, pero aquí hay que tener mucho cuidado, no descontar el salario injustificadamente durante la licencia médica válida. Esto no es obligatorio, es una sugerencia real que se realiza. Si se tiene la posibilidad de no descontar la licencia médica correspondiente, pues excelente. Pero el sector público sí no la puede descontar. ¿Por qué? Porque ellos se rigen por el MAP, como mapa, el Ministerio de Administración Pública, que es muy diferente. Pero nosotros en el Ministerio de Trabajo de República Dominicana sí se puede descontar el salario que no estés devengando durante la licencia médica. Claro, aquí no se toma en cuenta el proceso de la licencia pre y postnatal, que hay una protección de la maternidad. Adelante, Esmeralda y luego María. Profe, una pregunta, mire. Estábamos hablando la semana pasada que las licencias se pagan después de un año, ¿verdad? No, De estar laborando. no. El subsidio de enfermedad común que paga la CISARRIB tiene como requisito que la persona tenga 12 cotizaciones o más y una licencia de 4 días o más para poder someter el subsidio, pero no es que la empresa tiene una obligación de pago después del año, es que se puede solicitar el subsidio de enfermedad común. Yo le iba a preguntar porque yo pensé que igual se pagaba después del año porque hay una chica embarazada ya. Ella tiene como 9 meses en la empresa y ella tiene como 4 meses de embarazo. Entonces, ella se ha querido como aprovechar de la situación y ha mandado licencia, licencia y licencia. Pero esa era la pregunta, que si se la pagaban la licencia, aunque ella no tenga el año laborando. Derechos humanos, veremos que hay empresas que pueden hacer todo lo posible por ayudar a los empleados y también hay políticas internas, instituciones que dicen yo no se lo voy a descontar porque tiene una condición de embarazo, pero no es que ella está de licencia pre postnatal, sino normal. Bien,
María, Coraima, para yo terminar esta parte. Buenas tardes, profe. Profe, una cosa. ¿Qué hay de que hay una ley, que es la ley 600, donde dice que si la Cizarril no ha devolucionado el dinero de la licencia médica a un empleado, la empresa tiene que devolucionar, tiene que dar el dinero hasta que la Cizarril le reembolse? Porque yo estaba buscando esa ley, pero yo no encuentro eso. No, mira, se estaba promulgando, eso está desde la DIDA, pero la ley 600 algo no, la verdad es que yo tampoco la encontré, yo sí había hecho un video hablando que la DIDA estaba promulgando una nueva normativa para exigir el pago de la licencia médica, aunque la CISARRIL no hubiese hecho el pago correspondiente. Pero ellos aún no la han promulgado, ellos simplemente están instaurando o están sugiriendo que se realice, pero aún no es una normativa, una ley obligatoria. Y entonces, ¿cómo yo manejo eso con esa empleada que sí, y que dice que la CISARRIL le dijo a ella y le dijo el nombre de la ley, y no hay forma de hacerle entender que todo, o sea, que eso todavía, eso está, por ejemplo, en proceso, no sé ni siquiera se ha promulgado, porque como le dije, yo me puse a investigar desde que me dijo y hasta me lo mandó por chat, y yo, pero que yo no encuentro esto, y busco en internet, busco aquello, entonces ahora yo no sé en realidad cómo le voy a hacer entender que ya tiene que esperar que la CISARRIL le reembolse ese dinero, porque ya es proceso de la CISARRIL. Tienes que escribir a la CISARRIL o directamente llamar allá, y que si ellos tienen esa normativa, ¿qué ley te dijeron? A mí me dijeron unas 600 y algo, pero yo nunca la encontré. ¿Qué ley te dijeron a ti? 600, sí, es como, sí, 600. No recuerdo otro, pero fue así como 600 y algo 600, y que lo investigue. Y que fue allá mismo en la CISARRIL que se la dio un colaborador de la CISARRIL. Bien, entonces, en este apartado, la verdad es que la DIDA sí hizo un comunicado de que se estaba instaurando este proceso, pero actualmente, desde la semana pasada o la antepasada, que yo estaba viendo ese caso, aún no la han promulgado. Lo que puedes hacer es enviar un correíto al Ministerio de Trabajo o llamar directamente al Ministerio de Trabajo para hablar de este proceso y decir si tienen obligación de pago o no, porque hay personas que están diciendo que sí, que hay una obligación de pago, pero tú no tienes este proceso. Ok, gracias. A la orden. Coraima, y continúo, que tenemos contenido. Vamos. Profe, una pregunta. ¿Es legal que si una persona manda una licencia, está, por ejemplo, 4 meses fuera de la empresa no le está pagando esos 4 meses porque no está trabajando, pero también se lo está descontando del sueldo, o sea, no le está pagando y cuando entre a trabajar, es legal que de los bonos y de la regalía le descuenten esa licencia? Sí, corazón, claro que sí. Te explico. La regalía pascual es cuando te hacen la suma de todos los salarios que tuviste en el año, por ejemplo, 2025, y lo dividen entre 12 meses, hacen una proporción. Si de esos 12 meses tú no trabajaste 4 meses, entonces esos 4 meses van a estar en cero y tu regalía va a ser menor. Es lo mismo que pasa con las bonificaciones. Las bonificaciones es un proceso según la ganancia de la empresa, luego le reparten el 10%, y si no estuviste el año completo laborando, entonces no fuiste parte de los beneficios del año completo, y por eso es que ellos instauran el proceso de que, bueno, lamentablemente tenemos que descontarte esto porque no fue un beneficio, no nos diste parte para que te pagamos las bonificaciones. O no que no te van a pagar nada, pero sí te van a hacer un recorte. Y claro, es completamente legal. Imagínate que vayas a un sitio que no lo trabajes y solicites que te paguen algo que no trabajaste. Ok, muchas gracias, profe. Bien, perfecto. Vamos a volver acá un momentito. Bien, algo que sí necesito que ustedes escuchen aquí es que el empleador es el que debe tramitar la licencia médica en la CISALRIL. Ojo con esto,
Su empleador tiene la obligación de inscribirlo en la tesorería de la Seguridad Social. Sí o sí. Y también tiene la obligación de ser quien suba las licencias para los subsidios de enfermedad común, los subsidios de maternidad y de lactancia. La mujer embarazada puede realizar este proceso de manera individual siempre y cuando el empleador no haya comenzado el proceso. Si el empleador inició el proceso en la página de la CISARRIL, entonces ya no podrán realizar esto de manera independiente. Pero si el empleador no inició el proceso por X o Y razón, ella puede realizarlo mediante la creación de un usuario independiente o de manera presencial depositando los documentos. ¿Qué documentos serían? Serían un informe de licencia pre y postnatal, el certificado, el subsidio y el acta de nacimiento del bebé. Entonces, es importante que usted sepa que usted como Departamento de Recursos Humanos debe estar encima de la Tesorería de la Seguridad Social y también llenar a tiempo el proceso de la CISALRIL. Vamos aquí abajo. Reportar los accidentes laborales en IDOPRIRE también es responsabilidad del empleador. Pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Quién me puede leer las consecuencias? Aquí, rapidito. Vamos, vamos. ¿Quién puede leérmelo? Esmeralda. Dice consecuencias del incumplimiento. Multas administrativas impuestas por el Ministerio de Trabajo. Sanciones económicas de la TCS por mora en cotizaciones. Demandas laborales por parte del trabajador afectado. Responsabilidad civil en caso de accidente no reportado y pérdida de beneficios de deducción fiscal. Dice abajo, del Código de Trabajo establece que el empleador que viole disposiciones sobre seguridad social será sancionado por el Ministerio de Trabajo. Aquí, miren. Nosotros vamos a ir al Código de Trabajo de República Dominicana, hoy vamos a hablar mucho del Código de Trabajo, al artículo 720. Anótenlo, por favor, artículo 720. Y habla del proceso de la violación de parte del empleador con las sanciones penales, o sea, cómo nosotros podemos clasificar las faltas de los empleadores y cuáles serían las consecuencias. Vamos a ver, necesito que alguien me lea. Gabriela, ¿me puedes leer esto, por favor? Yanivel. Buenas tardes. Leve nada más, profesora. Mira, me vas a leer, voy a ir por un poquitito de agua, vas a leerme todas, vas a decir falta leve y así, pero con una entonación, mi amor, que va a quedar grabado, ¿Cómo, cómo? con una buena entonación. Por ejemplo, vas a decir faltas leves y cuándo Ok, sucede, faltas graves, cuándo sucede y falta muy grave y cuándo sucede. ok, comienzo. La falta leve, se desconozcan obligaciones meramente formales o documentales que no incida en la seguridad de la persona ni en en las condiciones del trabajo. Las faltas graves, cuando se transgredan formas referentes a los salarios mínimos, a la protección del salario, al descanso semanal, a la hora extraordinaria o todas aquellas relativas a la seguridad e higiene del trabajo, siempre que no ponga en peligro ni amenace poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de los trabajadores. En materia de los derechos colectivos, se reputan como graves el incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el convenio colectivo.
Las faltas muy graves están incluidas cuando se violan las normas sobre protección a la maternidad, edad mínima para el trabajo, protección de menores, el empleo de extranjeros, también las inscripciones y los pagos de la cuota del Instituto Dominicano de Seguridad Sociales y todas aquellas relativas a la seguridad e higiene del trabajo. Siempre siempre que de la violación se derribe peligro o riesgo de peligro para la vida de la salud o la seguridad de los trabajadores. En materia de derecho colectivo, se reputan como muy grave la comisión de prácticas desleales contraria a la libertad sindical. Muy bien, excelente. Entonces tenemos tres: faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Perfecto. Como nos estaba diciendo Yanivel, las faltas leves es cuando uno desconozca las obligaciones meramente formales o documentales. Mira, pero tú no tienes la planilla del personal actualizado. Ah, no, está bien, no hay problema. Mírala aquí, sí, pero tienes una sanción leve. Ahora, la grave, que son las que están como en el medio, son cuando estas son referentes a los salarios de las personas. Cuando no haya protección, tú tienes un salario menor al mínimo, cuando tú no le estás dando el descanso semanal correspondiente, señores, cuando tú no le estás dando seguridad e higiene en el trabajo, cuando tengas inconvenientes que no amenacen la vida del colaborador. Ahora, las faltas muy graves son cuando se violen las normativas muy íntegras, como por ejemplo la violación a la protección de la maternidad o cuando tú tengas personal con una edad menor a la reglamentaria. Para los que no sepan, nosotros en República Dominicana estamos en contra del trabajo infantil. No es lo mismo en trabajo de menores de edad. Puede haber trabajadores de 16, 17 años sin ningún inconveniente con un contrato de menor. Sí, incluso hay personas hasta de 15 años laborando siempre y cuando tengan el proceso reglamentario de la autorización de sus padres. Ahora, menor de 14 años, usted no puede tener a nadie laborando porque eso se considera trabajo infantil. Y esto es un inconveniente. Entonces, si a usted lo detecta con empleados extranjeros, también es una falta muy grave. O cuando usted esté incumpliendo con el protocolo de protección a los trabajadores, que arriesgue la vida de sus empleados, como saltarse las normas de seguridad y demás, esto es fatal. Esto va a una falta muy grave. Recuerden, leve, grave y muy grave. Pero ahora quiero que alguien me lea, si le es posible, el artículo 721 y el artículo 722, porque yo no quiero saber solamente cuáles son las faltas, quiero también saber cuál es el dinerito que conlleva, porque cuál es la consecuencia, mi amor. Esmeralda me lee el 721 y Danildi el 722. Bien, dice. Las violaciones que figuran en el artículo 720 son sancionadas del modo siguiente: las leves, con multas de 1 a 3 salarios mínimos; las graves, con multa de 3 a 6 salarios mínimos; las muy graves, con multa de 7 a 12 salarios mínimos. En caso de reincidencia, se aumentará el importe de la multa en un 50% de su valor. Muy bien. Esos salarios mínimos quieren decir que los salarios nacionales, salarios mínimos nacionales establecidos. Perfecto. Y Danildi, el artículo 722. Bien, artículo 722. Cuando el infractor sea una persona moral, la pena de prisión se aplicará a los administradores, gerentes, representantes, personas que tengan la dirección de la empresa.
Muy bien, excelente. ¿Entendiste este apartado? ¿Qué quiere decir eso, Danildi? Bueno, yo entiendo que así mismo como lo dice, cuando el infractor sea una persona que represente una empresa, a ver si estoy en lo correcto. No exactamente. Cuando tú tienes una asociación o una sociedad, ¿verdad? Sabes que la sociedad tiene varios socios, entonces necesita tener un responsable. El que es responsable de eso será el gerente. Así que si usted está en un lugar y usted es recursos humanos y esa empresa no quiere cumplir con lo establecido, ese proceso correspondiente quedaría completamente ligado a el gerente o a la administración y puede tener Ok, consecuencias legales a él, porque puede ir a la excelente. cárcel, ustedes lo leyeron ahí. Sí, sí, exacto. Muy bien, excelente. Vamos acá. Entonces, recuerden esto. La licencia médica es muy importante y para usted hacer una ausencia, que vamos a ver de ausencias ahora, debe estar válida, ser válida con los componentes que hablamos. La tesorería de la seguridad social es donde registramos a la persona y quien hace las cotizaciones para distribuir los fondos. La CISALRI, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, es la que gestiona y paga los subsidios de enfermedad común, maternidad y lactancia. IDOPRIL, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, es el que paga las licencias que corresponden a riesgo laboral. Perfecto. Los requisitos, usted necesita entender que para usted tener alguno de los beneficios o sus empleados, alguno de los beneficios de la CISALRIL o de IDOPRIL o de cualquier subsidio, debe estar afiliado o inscrito en la Tesorería de la Seguridad Social con las cotizaciones al día. Y que es muy importante nosotros conocer los riesgos que nos rodean para nosotros como recursos humanos poder realizar planificaciones de protección y prevención dentro de la empresa. ¿Entendimos hasta ahí, verdad? ¿Ven por qué era muy importante que yo les dijera hoy que viniéramos más Sí, temprano? maestra, excelente. Era importante que comenzáramos temprano hoy. Denme un momento que voy a poner ahora este. ¿Tienen alguna pregunta de este apartado que estuvimos hablando? ¿No tienen ninguna pregunta sobre esta parte? Muy bien. Entonces, vamos a finalizar esta grabación, que fue una retroalimentación de los procesos de subsidios, licencias médicas y procesos correspondientes, porque vamos a iniciar otro tema muy importante, que es el Ministerio de Trabajo, donde hablaremos de las jornadas laborales y de los cálculos de las horas.